Buenos días, mi nombre es Hassen González, soy psicóloga y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es de mucha importancia, ¿sí? La charla del día de hoy tiene por nombre Hablar salva vidas, comprendiendo y preveniendo el suicidio. La agenda que tenemos programada para el día de hoy va a consistir en los siguientes temas: ¿qué es el suicidio? ¿Por qué es importante conocerlo? Algunos datos locales y globales con respecto a los registros de suicidio, a quiénes afecta, algunos factores de riesgo, signos de alerta. ¿Qué pasa si no hablamos sobre el tema, ¿no? Ya que conocemos que muchas personas todavía generan mitos alrededor del suicidio. Y por supuesto cerraremos la charla con algunos números de emergencia, contactos que es importantísimo siempre tener a la mano. ¿Correcto? Entonces, vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es el suicidio? ¿No? El suicidio definitivamente es una tragedia, ¿correcto? Una tragedia que afecta a las familias, a la comunidad, al país y que también tiene efectos a largo plazo en las personas que sobreviven ante una persona que fallece por suicidio. Este círculo, este entorno, tiene el nombre de supervivientes. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, allegados, compañeros de trabajo, etcétera. Bien, la OMS indica que el suicidio también es el acto intencional de quitarse la vida o causarse la muerte a través de una conducta autoinfligida, es decir, que una persona comete hacia sí misma. ¿Mm? Cuando hablamos sobre el suicidio, recordemos que no inducimos a que la persona logre su cometido o logre su objetivo, que es la eliminación de sí mismo, ¿no? Veámoslo que en esta ocasión, cuando lo hablamos, abrimos un espacio de confianza para que alguien pueda tener la oportunidad de pedir ayuda, que encuentre un espacio empático de escucha activa es primordial. ¿Correcto? ¿Por qué es un tema serio? ¿No? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué es importante mencionarlo? Eh, lo que corresponde a suicidio ya se ve como un problema de salud pública global. No es algo que sea propio de Europa o de Asia o de América. Se ve en todos los lugares. Cada año, más de 720.000 personas mueren por suicidio, según los registros en la OMS. ¿Bien? ¿Y cómo estamos a nivel de país? ¿Qué datos locales tenemos? En el año 2024 se registraron 735 casos de suicidio, casi el doble de lo que se registró en el año 2023. Bien, a enero del 2025 se registraron ya 74 suicidios frente a los 45 que se habían registrado el año pasado. En marzo ya se habían reportado 158, en marzo del 2025, y en marzo del 2024 se habían reportado 151. Entonces vemos que la brecha se va acentuando, ¿correcto? Se va incrementando. Hasta abril, ¿no?, de este año, en Perú se han registrado 253 casos de suicidio, cifra que ya sobrepasó los casos de enero a abril del año 2024. Bien, se están reportando en la actualidad un promedio de 9 conductas suicidas por día en el país. Ojo, conductas suicidas no es igual a suicidio. Bien, son conductas de autolesiones o intentos de suicidio, ¿correcto? Para poder continuar con esta información, importantísimo tener claro cuáles son las regiones donde se tienen mayor incidencia de estos registros de suicidio. En el 2024, en Arequipa se registraron 120 casos, en Lima Metropolitana 115 casos, en Cusco 70 casos y en Puno se registraron 60 casos. Recuerden que no quiere decir que solo en Arequipa, Lima, Cusco y Puno sean los lugares donde se presenta esta problemática, ¿no? Porque se registraron 735 suicidios, pero son las regiones en las que más se presenta, ¿bien? Y ojo aquí,
si bien estamos presentando números, cifras, esto también es importante que ustedes puedan entender y tenerlo claro. Significa que estamos perdiendo hermanos, estamos perdiendo hijos, padres, vecinos, compañeros de trabajo. No son números nada más, ¿sí? Son personas que en algún momento han necesitado de una escucha o de algún espacio en el que puedan ellos expresarse o sentirse escuchados, ¿no? Un momento de empatía, ¿correcto? Entonces, no perdamos, no caigamos en esta deshumanización, ¿sí? Estamos presentando cifras, pero tengamos en cuenta que son personas que han sufrido, ¿bien? Continuando, ¿a quiénes afecta, ¿no? ¿A quiénes son las personas o la población que estaría más vulnerable? El suicidio puede afectar en cualquier edad. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Bien, la OMS indica que el tema del suicidio ocurre en todas las etapas de la vida. Se podría presentar en todas las etapas. Bien, intentos de suicidio en el Perú fueron más comunes entre jóvenes de 15 a 19 años, ¿no? El 71% de los intentos de suicidio ocurren en personas entre 15 y 34 años, ¿no? Una edad promedio de 22 años. Los adultos mayores, obviamente, también pueden estar en riesgo, aunque los datos en el país aún son escasos, ¿no? En los adultos mayores, por ejemplo, una de las problemáticas que se presenta es que pues empiezan a sentirse solos, empiezan a perder de repente a sus parejas de vida, empieza la etapa de jubilación, ¿no? Sienten que toda esta autonomía que habían ganado la van perdiendo y en casos en que no se maneje de una manera adecuada, podrían tener ya algunos signos de repente depresión o ansiedad y si no es bien manejado, pues también llegar a este caso extremo. Nadie está exento, ¿no? De poder tener estas ideaciones, ¿correcto? No existe una edad, solo a los 15, no. En todas las etapas se podría presentar. Los grupos LGTBIQ+, también experimentan altas tasas de discriminación, por ende, pues muchos pensamientos suicidas también, ¿sí? Afecta, obviamente, a mujeres, personas que sufren violencias, varones también, ¿no? No podemos separar también esta población, personas que sufren discriminación o que viven con ya el diagnóstico de depresión o ansiedad, ¿correcto? Entonces, para seguir ahondando, importantísimo poder tener en cuenta cuáles son aquellos factores de riesgo, ¿no? Que promueven que una persona pues tome esta decisión tan dolorosa. Personas que sienten esta falta de apoyo familiar, social, no tienden a aislarse, personas que han vivido violencia física o violencia sexual, la separación o pérdida de padres, de parejas. Recuerden que esa separación o esa pérdida también es una etapa de duelo, ¿no? Personas significativas que vamos perdiendo. Diagnósticos con trastornos de la personalidad, el desempleo, o tal vez otros problemas económicos, ¿no? Enfermedad física, dolor crónico, poca capacidad para poder enfrentar problemas. El consumo nocivo de alcohol y drogas también es un factor de riesgo altísimo. Antecedentes familiares de suicidio, exposición al acoso. Hablamos del acoso escolar, pero el acoso pues en todas sus etapas también, ¿verdad? Desesperanza, estilo de pensamiento pesimista, victimización, discriminación por la orientación sexual, ¿no? O por la raza, la etnia, la cultura, disponibilidad a medios para hacerse daño, ¿no? Tienen a la mano todos estos elementos con los cuales podrían, pues, autolesionarse, ¿correcto? ¿A qué señales debo estar atento o atenta? Eh, Hablar de muerte con frecuencia, ¿no? O mostrar un interés muy particular y enfático sobre el suicidio. Expresar que se siente inferior a los demás o una persona que
siente que está sin esperanza, atrapados, que no encuentran una salida, no ven soluciones, problemas y cambios muy marcados en las rutinas, sobre todo del sueño o del apetito, ¿no? Desinterés o temor de ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, tener actitudes o prácticas autodestructivas que atentan contra su propio bienestar y salud también son algunas señales a las que debemos estar muy atentos. Eh, ¿Qué pasa si no hablamos del tema? ¿No? Hace muchos años pues se veía el tema del suicidio como un tema tabú. ¿Qué pasa si lo callamos? ¿Qué pasa si prefiero no dar ideas, ¿no? A esta persona, prefiero, de repente es un tema muy incómodo, ¿no? El estigma crece, ¿correcto? Si de por sí ya se considera como un tema delicado, un tema tabú, este estigma va a seguir creciendo, va a seguir incrementando. Cuando no se habla del suicidio, las personas sienten que es un tema prohibido, vergonzoso, tabú, que es algo ilícito, que es algo censurable, ¿correcto? Eso obviamente va a generar culpa y miedo a pedir ayuda, porque creen que posiblemente puedan sentirse juzgados o señalados. Las señales de alerta se invisibilizan, ¿no? Si no se conversa con familiares, con amigos, de repente con tus compañeros del trabajo, si estás en la escuela con tus docentes, en la universidad, igual, ¿no? Estas personas no aprenden a identificar estos cambios de conducta o estas frases de riesgo y así pierden la oportunidad de la prevención, ¿no? De la actuación temprana. ¿Mm? La persona se aísla más. El silencio alimenta la sensación de soledad. Una persona que tiene ideación suicida y aparte tiene el factor de soledad, ¿no? No hay alguien detrás que lo esté acompañando o que se sienta soportado, que tenga esta red de apoyo, pues es alguien que también va a ser muy idóneo para poder cometer, ¿no? Esta conducta de autoeliminación, ¿no? El silencio alimenta, como les comentaba, la sensación de soledad y la desesperanza en quien sufre. Una de las indicaciones es que esta persona no debería estar sola, ¿bien? Eh, Cree que nadie lo va a entender, ¿no? Porque si se aísla o no encuentra esta zona de refugio, esta red de apoyo, pues va a tener esta idea de que sus problemas pues no le importan a casi nadie o no es una persona importante, ¿bien? La prevención se debilita. Hablar del tema permite que existan estas redes de apoyo que estaba comentando hace un momento, que existan campañas, protocolos, políticas públicas. Si callamos, la sociedad se queda sin herramientas colectivas para poder proteger a todo este sector vulnerable. Existe también el impacto, ¿no? En las familias y en la comunidad. Cuando no se habla de este tema, las familias que han perdido a alguien por suicidio sienten que deben cargar en silencio con esa culpa y con ese dolor. Y esto obviamente va a incrementar el sufrimiento y a veces también el riesgo en otros miembros de la familia o del entorno. ¿Mm? Se mantienen mitos dañinos si callamos. Por ejemplo, hay personas que comentan, lo está diciendo solo para llamar la atención, ¿no? O el que toda persona que siempre habla de suicidio o amenaza nunca lo va a hacer, ¿no? Estos mitos provocan que las señales de alerta que hemos mencionado hace un momento se ignoren o de repente se minimicen, ¿no? Aumentando obviamente el riesgo. ¿Correcto? Entonces es importantísimo poder tener un diálogo abierto, sin juzgar, sin invalidar las emociones de esta persona que viene en búsqueda de tu apoyo o de tu escucha. Otros mitos, ¿no? Existen muchos mitos. Los ejemplos que he dado son cortitos, ¿correcto? A comparación de los mitos, y existen muchísimos más, pero hoy quiero centrarme en estos 6 mitos. Hablar de suicidio mete la idea a la persona en la cabeza de que debe hacerlo, ¿no? Cuando la verdad es que hablar del tema no provoca el suicidio. Al contrario, permite que la persona se sienta escuchada y opte por buscar ayuda. Las personas que hablan de suicidarse nunca lo hacen, ¿no? Solo quieren llamar la atención. La verdad es que muchas personas que fallecieron por suicidio avisaron antes,
con alguna palabra, algún gesto, algún cambio en la conducta, ¿no? Siempre hay que tomar en serio cualquier señal. Otro mito es que el suicidio ocurre de repente, sin previo aviso, ¿no? Cuando la verdad es que casi siempre hay señales de alerta. El aislamiento, desesperanza, regalar alguna de tus pertenencias, hablar de sentirte como una carga, cambios bruscos en el comportamiento, ¿no? Otro mito es, si alguien ya decidió suicidarse, pues no hay nada que se pueda hacer. Eso es totalmente un mito, ¿no? Falso. La verdad es que con apoyo oportuno, tratamiento y escucha activa, muchas personas logran superar la crisis y recuperar esas ganas de vivir. ¿Mm? Otro mito es que el suicidio es un acto egoísta y de cobardía. ¿Mm? Cuando la verdad es que el suicidio no tiene que ver con debilidad. Generalmente la persona siente un dolor emocional inmenso, insoportable, ¿bien? Y cree equivocadamente que no existe otra salida. Otro mito es que una persona que intentó suicidarse una vez no lo va a volver a intentar nuevamente. ¿M? Cuando la verdad es que haber tenido un intento previo es uno de los principales factores de riesgos para volver a intentarlo. Por eso la prevención y el seguimiento son fundamentales. ¿Correcto? Bien. Entonces, continuando con el tema. En el Perú hay recursos, muchísimos, para poder apoyarnos. Es importante que puedas registrar estos números que te comparto. Existen centros de salud mental, tenemos la línea 113 del MINSA, opción 5, donde también te brindan consejos con respecto a la salud mental, a psicología. Cuentan con un número de WhatsApp que lo comparto en pantalla. Tenemos también el 106, que es de emergencia, SAMU, importantísimo tener, por favor, estos números a la mano. O también tenemos la línea 100. Bien, hablábamos de algunas poblaciones vulnerables como la violencia. Acá también puedes recibir un tipo de acompañamiento, orientación con respecto al tema. Recuerden, por favor, que hablar del suicidio no lo provoca. Callarlo, sí, al contrario, puede hacer daño. ¿Correcto? Todos podemos prevenir desde los distintos roles que tengamos. Familiar, ser un amigo, ser un vecino, compañero de trabajo, compañero de la universidad. Si notas señales, acércate y escucha a esta persona y sobre todo ofrece ese apoyo empático, ¿sí? Con validación de emociones. No olvides que también es importante, pues, tener en cuenta estas prácticas de autocuidado personal, realizar las actividades creativas o artísticas, escuchar algún podcast de autocuidado, escribir un diario de crecimiento personal, de repente realizar alguna actividad física, mantener un adecuado descanso y una alimentación balanceada. ¿Correcto? Muchísimas gracias por escuchar, por acompañarme el día de hoy. Recuerden, por favor, su voz, su tiempo y su escucha pueden salvar una vida. Los invito a estar súper atentos a las señales de alerta y actuar con empatía. Y recuerden, no estás solo, no estás sola, ¿sí? Hay esperanzas y juntos podemos ayudar. Que tengan un buen día. Cuídense.